¿Por qué Paddington en Perú, siendo un producto comercial, termina superando en algunos temas a una película de autor? Hola, hoy día vamos a volver a hablar sobre representación y por qué no siempre se logra. A estas alturas, digamos, como sociedades, hay una mayor conciencia de la importancia en la necesidad de que las diversidades o las diversas personas puedan estar representadas en los diversos productos culturales y artísticos. Y digo mayor porque todavía hay muchas personas que no perciben esta necesidad, tal vez porque se sienten lo suficientemente representadas o tal vez porque han generado lo que algunos llaman esta doble conciencia en la cual se miran a sí mismos a través del ojo ajeno y por lo tanto no requieren o sienten que no es tan importante estar representados. Hasta ahí vamos bien, pero volvamos a qué pasa con este osito peruano británico llamado Paddington. Y yo quisiera destacar tres aciertos y dos limitaciones en el sentido de hablar de la representación, ¿no? Yo creo que de todas maneras el primer acierto es que se nota que había una investigación, aunque acotada, lo suficientemente bien hecha para un filme infantil y que logra reflejarse en detalles como dar exactamente cuál ha sido el itinerario que tenía que seguir el osito para llegar a la selva alta peruana, ¿no? Primero a Lima, de Lima a Cusco, de Cusco vía terrestre. Eso está muy bien porque, o sea, ya medio que hartaban algunas representaciones tipo Indiana Jones, ¿no? Donde simplemente tomabas un avión y desembarcabas en una cosa que no se entendía si era Lima a Cusco o algo más. Entonces, bien, por ahí. Este primer acierto. Ah, y también otro detalle que me gustó fue que en un momento mencionan que hubo una visita del Papa en la selva en 1985, lo cual es un dato histórico real, ¿no? Entonces ahí hubo su pequeña googleada, bien ahí. El segundo acierto creo que fue incorporar este cameo de un actor peruano súper popular que es el que le da la bienvenida a Paddington y además a dos actrices peruanas como dobles de voz para dos personajes que además son peruanos, ¿no? Que es la abuelita osa de Paddington y la hija del personaje de Antonio Banderas. Bueno, ya sabemos que Antonio se dobla a sí mismo en inglés, español latinoamericano y español de España. Em, y finalmente, el tercer acierto son algunas tomas de apoyo e incorporación de distintas piezas culturales peruanas. Y aquí empatamos con las limitaciones. Creo que la principal ha sido la elección de filmar en Colombia, porque este país tiene principalmente selva baja y los acontecimientos de Paddington se llevan a cabo en selva alta o montañosa, que es la que está por el valle de Urubamba, que es la que pretende representar, ¿no? Entonces, entre eso y el CGI como que se sentía un poquito incoherente el escenario, el paisaje. No sé si solamente lo he notado yo que me he viajado por todo el país, o si es algo que también a algunos les hizo ruido. Probablemente más ruido les haya hecho el CGI que este tema de la diferencia entre selva alta y selva baja, pero ya, se entiende un poco por dónde viene la limitación y para una película sin pretensiones, ok. Y la segunda, sí es que a pesar del esfuerzo y de estas cosas que anoté, ¿no? De que están las mantitas y otros productos o piezas culturales, en el momento en que representan un puerto selvático de verdad, de cualquier cosa, no está bien hecho para nada. No sé si de repente en Colombia sí los puertos son así, la gente tiene esta vestimenta así medio mezclada, pero la verdad se sentía muy, muy raro.
un poquito cringe, ese fue ese momento de mayor cringe que tuve. Y otras cosas de detalles, quizás en la música, el tipo de cumbia, pero ya quizás ya me estoy poniendo en modo quisquilloso, ¿no? Lo que sí les perdono, porque estoy entrando en la convención de la película, es la escena del oso montando una llama, ¿no? Pero eso sí, por favor. Les advierto que ni las llamas ni ningún otro auquénido sudamericano es un animal que se monte o que se cabalgue, ¿no? O sea, no es una práctica cultural y tampoco es un animal que haya sido domesticado para ello, ni mucho menos que tenga, digamos, las condiciones físicas para soportar el peso de otro animal encima, ¿no? Sea un oso, sea un humano. Pero como digo, yo como que ya compro que es un animalito Paddington que hace cosas ilógicas, o sea que de hecho a nadie le causa asombro que un oso esté hablando dentro de la convención de la película. Entonces, ok, digamos que hasta acá el balance es positivo y principalmente por una razón, que se percibe que hay un respeto al país y a las personas que lo habiten y que se refleja en el guión, en la producción y en el cast. Y esto me deja pensando en qué es lo que le pasó al señor Audiard y su película ambientada en México. Disclaimer, voy a estar haciéndole caso por única vez en mi vida a la Real Academia de la Lengua Española y acoger la práctica de castellanizar extranjerismos, ¿no? Entonces, esto básicamente porque no manejo francés, entonces prefiero utilizar una castellanización en la pronunciación antes que caer en una falla de pronunciación del francés. Entonces, a este señor, que es el director de la película Emilia Pérez, lo estaré llamando Audiard, ¿no? Estoy castellanizando su apellido. Sí, perdón, pero son las limitaciones de hablar en un idioma de gente pobre. Se la vi. Bueno, y sí, ya sé que estoy tarde para la discusión sobre Emilia Pérez. Perdónenme, he pasado por un montón de cosas entre laborales, personales y de salud. Pero lo que sí les prometo que no voy a hacer es que no voy a desmenuzar el filme, ya se ha hecho suficiente de eso, ni tampoco atacar a sus actrices, la verdad, creo que no vale la pena seguir abonando a eso cuando el principal responsable, como ya he dicho, es el señor Audiard, y fallas en el guión, en el casting y la producción, que es en lo que me voy a centrar. Y partiendo precisamente, por eso les hablé al inicio de Paddington, que si una película infantil sin una temática profunda, ni mayores pretensiones, ¿no? Y también resulta que es una producción europea, en este caso inglesa, logró darnos una representación, digamos, aceptable y entretenida, sobre todo respetuosa. ¿Y por qué un francés que apuntaba a ganar premios falló en esto, ¿no? Y quiero partir señalando que no es que Audiard desconozca el tema de la representación. O sea, se tomó el trabajo, y bien por él, de buscar castear una actriz trans para su personaje protagónico, en lugar de utilizar a un actor o una actriz cisgénero que represente a una persona trans en la ficción. Y eso creo que tiene un mérito, pero lamentablemente este cuidado y respeto hacia la comunidad trans no se extendió hacia la comunidad y a la cultura mexicana y de paso al resto de América Latina, porque recordemos que para Estados Unidos todo lo que está por debajo de California hasta la Patagonia es México, ¿no? Y posiblemente para muchos europeos también, ¿no?
Perdón, otro paréntesis, pero es que creo que justamente por eso se agradece que en Paddington se tomaran el trabajo de trazarnos bien la ruta, ubicar a Perú en el mapa y luego ubicar la Amazonía también en un mapa, ¿no? Ok, seguimos. El problema va más allá de la pronunciación del español mexicano, sino que está en los propios discursos, en las palabras elegidas. O sea, difícilmente nosotros nos referimos a los genitales exteriores femeninos como vulva. Tenemos un montón de palabras, regionalismos para referirnos a ella, ¿ok? E incluso hay mucha confusión entre vulva y vagina. No somos tan técnicos realmente, por eso es que causa ruido esta parte del guión de Selena, ¿no? Que tiene que decir la pobre Selena. Pero también cosas de contexto, como elegir el reggaetón de música de fondo, cuando en realidad si estás contando una historia de narcos, existe un subgénero que son los narcocorridos. O sea, musicalmente eso era lo que te hubiera podido ayudar a ambientar, los corridos y los narcocorridos. E incluso creo que hubiera sido más interesante, ¿no? Porque los corridos son como que medio hablados pero rápidos, en vez de tanto rapeo que le hicieron hacer a la actriz Zoe, al personaje de Rita. ¿No? Y también justo hablando de este personaje, ¿no? Ahí hay otra incongruencia cuando la presentan, ¿no? Primero este vistazo amplio, ¿no? De una zona empobrecida en México, y luego cuando la cámara se acerca y vemos el departamento de Rita, del personaje de Rita, vemos que tiene su piso laminado y una puerta con una cerradura toda fashion que no es congruente con lo que nos está presentando en la propia película. ¿Ok? O sea, no es y aquí justamente yo creo que está una de las principales fallas, y es que no logra establecer con el público una convención respecto a cómo funciona este universo que está creando el director. Entonces, claro, tú me vas a decir, ay, pero no te importó que Paddington montara una llama. Y es cierto, pero justamente no me importó porque está dentro del lore de Paddington, está dentro de la convención que viene creando este personaje, además es su tercera película, entonces tú ya sabes cuál es la convención, el lenguaje cinematográfico que van a estar utilizando en la franquicia de Paddington al momento de contarte las cosas, ¿no? O sea, si aquí hay gente geek, ¿no? Justamente muchas veces las críticas que hay, por ejemplo, en el universo cinematográfico de Marvel o de DC, es sobre la congruencia interna respecto a lo que nos está presentando, ¿no? Y ahí vienen las discusiones acaloradas de que si es más resistente, no sé, tal superhéroe que tal otro, etcétera, etcétera, ¿no? O que cómo este villano le ha podido ganar al otro, que por qué me nerfea, etcétera. O sea, justamente todas estas discusiones muy geeks surgen porque hay una convención muy clara de lo que estos universos cinematográficos nos quieren transmitir, ¿no? Nos están presentando. Estamos plenamente metidos en la convención y por eso generamos esa discusión. Entonces, o sea, cosas que logran, acabo de mencionar varias franquicias, y que por lo general también los logran otros eh, directores de autor. Estoy pensando ahorita en Almodóvar, ¿no? Almodóvar, por ejemplo, que es también un director que hace cine de autor, y tú ya sabes más o menos qué cosa te vas a encontrar cuando ves una película de este director, ¿no? Colores brillantes, personajes como dramáticos en un extremo, una especie de humor muy especial. Lo mismo
Lantinos, ¿no? El último ganador del Oscar, ¿no? Tú también ya sabes, ¿no? En qué convención estás entrando. Entonces, allí, no sé, de repente si Audiard hubiera colocado su película en una nación ficticia, sin mencionar explícitamente a México, o si hubiera omitido los momentos melodramáticos y nos hubiera podido convencer de que en realidad esto era una farsa y pudiéramos entrar mejor en su código, ¿no? Pero creo que no, no nos ha dado los suficientes elementos para entrar a su código. Y esto no es un problema cultural, como luego aprendido él ha pretendido justificar, así como parte de su staff, que acá no estamos entendiendo su arte. No, no es eso, porque como ya mencioné, lo de Lantinos, o sea, también es un director europeo y hemos entendido perfectamente el código de lo que nos presentaba. Otra compatriota de Audiard, Constantine, la directora de La Sustancia, también nos presenta un lore y un universo absolutamente descabellado, pero lo suficientemente coherente en sí mismo como para que entremos en esa ficción y la aceptemos, ¿no? Entonces, allí yo creo que es que la principal falla que tiene, digamos, como película, no soy crítica de cine, siempre lo digo, pero en este caso me parece que es tan saltante esta falla que no podía dejar de señalarla, ¿no? Em, y claro, o sea, como les decía, finalmente él lo que está intentando es hacer un retrato ficcionado, exagerado, lo que quieras de México, pero es un retrato al fin. Entonces, no hacer un mínimo de investigación que estaba completamente en sus manos. O sea, este, como les digo, es googlear un poquito más o conversar un poquito más con otras personas de México, no sé, incorporar en la producción a más personas mexicanas, incorporar no solamente como personajes secundarios, sino en uno de los tres roles principales a una actriz mexicana. No lo sé, o sea, no estoy diciendo que, o sea, no estoy diciendo, ay, qué mal esta actriz o esta otra en particular de ninguna de las tres, pero sí creo que si una de las tres, cualquiera, hubiera sido una actriz mexicana, eh, quizás como que hubiera podido aportar, ¿no? Aunque quizás no, luego voy a volver sobre ese punto. Em, entonces... Es cierto, ¿no? A partir de todas las polémicas que estoy evitando tocar, se dice que no hay que juzgar a la película por las declaraciones posteriores de los realizadores. Y yo en principio estoy de acuerdo con eso, por eso es que estoy evitando referirme a estas otras polémicas. Pero yo sí creo que sus declaraciones sí nos sirven para poder entender por qué es que cayó en estos errores. Y más que sus declaraciones, el comportamiento, ¿no? O sea, no priorizar a México para el estreno, que el director no se presente a responder en vivo las preguntas de la prensa, estas afirmaciones sobre que el español es un país de pobres o algo así. Nos habla del lugar desde donde este señor Audiard construyó su ficción, ¿no? Que es un lugar desde el cual él se siente superior o siente que su cultura o su país son superiores a quienes él pretende retratar. Y esta superioridad la establece a partir del origen y las expresiones culturales. O sea, en sencillo, pues estamos hablando de xenofobia y racismo, ¿no? O sea, no digo que sea una película xenófoba o racista, ni que fomente estas ideologías, no, no lo creo, no creo que llegue a eso. Lo que estoy diciendo es que hubo este sesgo al momento de construirla. Ay, y ya sé que me vas a decir que Hollywood lleva haciendo esto décadas. Y tendrías un
punto de no ser porque ninguna de estas películas tuvo 13 nominaciones a los Óscares. Entonces, creo que aquí hay una responsabilidad también de la crítica internacional, porque si ellos hubieran sido más sensibles a poder identificar este sesgo, en vez de dejarse aparatear por la campaña de audiar para los premios, no estaríamos teniendo esta discusión, o sea, para bien o para mal, ¿no? Em, y con esto quiero llegar a la última parte de este video, porque ya se está haciendo bastante larguito. Y para esto quiero lanzarles una hipótesis. Mi hipótesis es que Audiard presumía que los principales críticos sabían tanto de México como él y por lo tanto no iban a notar la falta de información o las deficiencias en la caracterización. En otras palabras, también podríamos decir, complementando este primer argumento, esta primera señalamiento de hipótesis, es que Audiard previó que podía ser funado si es que ponía un actor hombre haciendo de un personaje trans y que no necesariamente iba a ser funado si es que colocaba actrices estadounidenses como Zoe y Selena eh, representando personas mexicanas. Y creo que su cálculo le falló por un pelo. O sea, creo que incluso, o sea, más que el menosprecio subyacente o los estereotipos hacia México que pueda tener el señor Audiard, la razón por la que no empezó presentándolo en este país, que lo dejó hacia el último y también negoció con la productora dejar el estreno en este país hasta el último y el estreno en plataformas digitales en América Latina también hasta el último como para que seamos los últimos en mirarlo, creo que no solamente va desde el desprecio, sino a partir de este cálculo, ¿no? De que, ok, si estoy metiendo la pata en algunas cosas, los que se pueden dar cuenta son estos, entonces mejor aseguro primero mi recorrido por toda la temporada de premiación, ¿no? A los premiaciones importantes antes de que comiencen a notar alguna equivocación que de repente he podido cometer o esta falta de representación. Y yo creo que él calculó bastante bien, ¿no? O sea, me pregunto, este, o sea, si no hubieran habido los incendios, si no se hubieran retrasado los Oscar, ¿hubiera dado tiempo a que se viralizaran estas otras críticas? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, otra cosa que no calculó fueron los tweets antiguos de su protagonista, ¿no? Ni cómo ella iba a comenzar a hacer declaraciones y a comenzar a entrar en competencia o en confrontación con otra de las postulantes o de las candidatas a mejor actriz, ¿no? En este caso la brasileña, ¿no? Pero acá también, o sea, claro, eso él no lo calculó, no tenía cómo calcularlo, pero también es cierto que, o sea, finalmente lo que se ha estado bajando de ser una película favorita en los premios a Emilia Pérez no es tanto todo este tema de la subrepresentación o de estas fallas en los códigos que les mencioné, u otras más que creo que las voy a tener que dejar para otro video, este, sino el escándalo centrado en, curiosamente, la persona
más vulnerable del equipo, ¿no? Que es una mujer trans. O sea, finalmente una mujer trans siempre va a estar más expuesta a la crítica que un hombre cisgénero heterosexual como lo es el señor Audiard, ¿no? Entonces, voy a usar una expresión que no me gusta, pero el señor se está escondiendo debajo de las faldas de una mujer. O sea, ha sacado cuerpo y ha dicho, pucha, qué pena las declaraciones de mi actriz protagónica, pero no le hagan caso, pues ella, es ella, ¿no? Qué pena que se esté portando así. O sea, en vez de asumir su responsabilidad como director. O sea, yo sí creo que la actriz también tiene una responsabilidad en la construcción de su personaje, porque el trabajo actoral no es solamente leer un guión que te dan, ya eso es hacer un audiolibro. El trabajo actoral es también investigar sobre el personaje que vas a representar y si no tienes de dónde investigar, como le pasó a Emma Stone el año pasado con Pobres Criaturas, investigar de otras maneras, nutrirte de otras formas para poder construir tu personaje, ¿no? Y también esa investigación parte de tus propias vivencias, ¿no? Entonces, de tus propias vivencias y el de la comunidad a la que perteneces, ¿no? En este caso estoy hablando de la comunidad trans. Entonces, hay errores que ya los han señalado propias personas de la comunidad trans, donde se le estereotipa, ¿no? Con estos estereotipos de que son personas violentas, de que en un momento de agresividad se le puede salir la voz de hombre, de que en el momento en que se está hormonizando siente la necesidad de mostrarlo. Son cosas que yo creo que la actriz bien pudo haber contribuido, ¿no? Y señalar al director, mire, ¿sabe qué? Desde mi experiencia y conversando con otras personas de la comunidad, esto no encaja muy bien, ¿no? Podría herir algunas susceptibilidades. Yo sugiero desarrollar esta escena de esta otra forma. Esa es tu chamba como actriz también. Pero viendo un poco las actitudes que tiene el señor Audiard, creo que no le ha dejado mucho margen a la actriz para hacer esto, ¿no? Y en realidad esa es la razón por la que no es una actuación oscarizable, porque no tiene ese mismo trabajo de investigación, ese mismo involucramiento, ese hurgar en las vivencias propias que sí tienen otras de sus competidoras, ¿no? Como Demi, como Fernanda, al trabajar un personaje histórico, como Mikey, al momento de también dialogar con trabajadoras sexuales y que se nota el respeto hacia su personaje y hacia las comunidades con las que se pueden sentir identificadas sus personajes, ¿no? Nuevamente volvemos al tema de representación, que no solo ha fallado en lo cultural, sino también en lo trans. Y creo que la responsabilidad principal es del director. Y repito mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis eh, tiene que ver no solamente con el pobre conocimiento e interés y desprecio hacia lo mexicano del señor Audiard, sino de que él sabía que a quienes él necesitaba convencer, que eran otros críticos, también tienen ese mismo sesgo. Y aquí me quedo por ahora. Voy a ir con una segunda parte un poco más hablando de la temporada de premiaciones y el gran elefante blanco que nadie ve en la sala, que es todo el conjunto de
violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en este momento contra las poblaciones migrantes, principalmente latinas, pero también de otras procedencias en Estados Unidos y que están siendo invisibilizadas frente a otras preocupaciones como amenazas a otros grupos también en vulnerabilidad, pero que, digamos, falta, a mi parecer, un sentido de urgencia de reaccionar primero a las violaciones que están sucediendo, ¿no? Mientras también voy reaccionando a las amenazas de posibles violaciones que puedan suceder en un futuro, ¿no? Entonces, pero eso será un siguiente video porque este ya se me hizo enorme. Gracias por mirar y por compartir y también por darle like. Nos vemos.